Y ¿saben qué? Lo más bueno de esto es que el cálculo realizado de forma manual aquí con la memoria de cálculo, ¿sí? Todo el cálculo que hemos realizado, coincide exactamente con el diseño que hemos realizado en el software. Exactamente el mismo. Son las mismas barras, tanto en la dirección X como en la dirección Y, en el lado A. Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo más bueno de aquí cuando uno está realizando el diseño de forma manual y que le coincide exactamente con el diseño realizado por el software. Entonces, ahora vamos a ver todo el detalle de esta memoria de cálculo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver esta memoria de cálculo que nos sirve para diseñar las zapatas conectadas. Eh, Nosotros con esta memoria de cálculo podremos diseñar cualquier zapata que tenga conexión. ¿Qué es una zapata conectada? Nosotros tenemos aquí una zapata de medianería conectada a una zapata céntrica mediante un nervio de conexión. Entonces, si lo vemos aquí en planta, en el programa Save, pues esta es básicamente, aquí está la columna 1, la columna 2, y aquí tenemos la zapata 1, la zapata 2, ¿no? Entonces, esta cimentación, ¿sí? Eh, por el hecho que se tiene en este lado un límite, necesita ser diseñada de esta manera. Por ello es que esta zapata, pues necesariamente tiene que ser de medianería y tiene una excentricidad. Para solucionar el problema de esa excentricidad, se le coloca esta viga de compensación, este nervio que está ahí. Entonces ese nervio va a ser, lo que va a hacer es equilibrar esos momentos y juntamente, va a trabajar conjuntamente con esta otra zapata. Entonces vamos a diseñar esa zapata, es decir, vamos a calcular, vamos a hacer un ejemplo de cómo lo van a utilizar esta memoria de cálculo para que ustedes, pues por supuesto, en cualquier proyecto, en cualquier fundación que estén calculando, pues la puedan utilizar fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Primeramente, los materiales, ¿no? Los materiales. Ingresamos la resistencia del hormigón, el módulo, la tensión de fluencia del acero, el peso unitario de concreto, el módulo de elasticidad del acero, el recubrimiento a la fundación. Vamos a ingresar las propiedades del suelo, ¿sí? Ahí están las capacidades admisibles del suelo, el peso unitario y la profundidad de fundación. Muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Son nada más los datos de entrada que necesitamos para diseñar esta fundación. Las cargas solicitantes. ¿Cuáles serán las cargas solicitantes? Entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen que esta siempre va a ser la columna 1 y esta va a ser la columna 2, ¿no? Por lo tanto, esta de aquí va a ser la zapata 1 y esta va a ser la zapata 2. Siempre vamos a mantener esa nomenclatura. ¿Qué vamos a hacer? Tomar las reacciones del ITAPS tal cual con sus signos. La vamos a respetar. Es decir, sacamos las reacciones en el ITAPS y venimos y colocamos esas reacciones tal cual, con si es negativo, si es positivo, y las adicionamos aquí, ¿no? Las adicionamos aquí. Nosotros internamente dentro de la memoria de cálculo estamos haciendo el cambio de signo, porque lo que es reacción la transformamos en acción, cambiamos el signo. Entonces, ¿esto para qué? Para que no exista una confusión, ¿no? Para que no exista una confusión entre qué signo le voy a colocar. Aquí le estamos diciendo tal cual los signos del ITAPS. Entonces, cargas de servicio, cargas de resistencia. Entonces, aquí tengo el modelito de ITAPS. Aquí está el modelito de ITAPS. Entonces, ustedes quieren ver las reacciones. Le dicen ahí por servicio. Y le dicen que necesitan fuerza en Z, momento en Y. Y en este momento vamos a quitar la instrucción. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, las reacciones. Si ustedes ven son 470.69. Esta es por si acaso la zapata que vamos a diseñar, ¿sí? Esta se trata de esta zapata. Esta es la zapata de medianería que vamos a diseñar. Esa que está ahí, ¿sí? Esa que está ahí. Y la vamos a conectar con esta otra que está aquí, ¿no? Con esta céntrica. La vamos a conectar mediante un nervio de conexión.
Ahí está. Esas son las dos zapatas que, o sea, la fundación que vamos a diseñar. Entonces, esas de ahí, esas dos de ahí. Muy bien. Cargas 470.69 y 851.79 cargas verticales. Vean que son positivos, ¿no? Ahora ustedes también le pueden mostrar, le pueden decir al software, mostrarme de esta manera, formato de texto. Entonces es lo mismo, ¿no? Fuerza en Z 470, 851. Vamos en aquí, 470, columna 1, columna 2, 851. Recuerde, la columna 1 es la de medianería, la columna 2 es la céntrica. Entonces, ahí está. Momentos 8.49 y menos 0.16. 8.49 y menos 0.16 por servicio. Por resistencia hacemos lo mismo. ¿Sí? Por resistencia hacemos lo mismo. Le decimos aquí resistencia. Y le decimos, ahí está, 612, 1120, 612, 1120, 1125 y menos 0.22. Entonces, ahí está, 11.248, bueno, redondeando, y menos 0.22, ¿no? Entonces son las reacciones que hay en esa cimentación. Y bueno, ya con eso, ya con las cargas de resistencia, bueno, el otro dato es la longitud, la distancia que hay de centro a centro entre las columnas, ¿no? Entonces, la distancia, obviamente nosotros sabemos cuánto vale esa distancia, y son 5 metros, ¿no? Ese pórtico tiene 5 metros, entonces le decimos 5 metros, y vamos aquí y le colocamos esos 5 metros. Muy bien. Siguiente paso, necesitamos las dimensiones de esas columnas de las cuales estamos trabajando. Columna 1, ahí está columna 1, columna 2, las dos columnas. Para la columna 1 es de 45 por 45 y la columna 2 es de 40 por 40. Veamos a ver si es cierto. Entonces le decimos en aquí, por ejemplo, le podemos decir, mostrame el nombre de las secciones, le digo en aquí, en el software, le digo, a ver, ¿dónde está? Buscamos, aquí está, secciones. Le decimos ahí, mostrarme las secciones y ahí está. Esta es una columna de 45 por 45, que sería la columna 1, y esta es la columna 2, que sería de 40 por 40. Revisamos los datos, 45 por 45, 40 por 40. Los datos de la columna. Muy bien, ahora sí, esos son todos los datos que necesitamos de ingreso a esta memoria de cálculo. Luego la memoria es totalmente automática. Bueno, hagamos el primer paso, dimensionamiento en planta. Vamos a encontrar las dimensiones de cada una de esas zapatas. Ahí están las zapatas y lo que vamos a hacer es encontrar sus lados A y sus lados B de esas zapatas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, aquí está nuevamente la convención de signos, ¿sí? Los valores de los momentos, las cargas axiales, y vamos a determinar esa reacción 1 y la reacción 2. Entonces aquí tenemos la sumatoria de fuerzas verticales, la sumatoria de momentos, ¿sí? Ahí estamos colocando todas las ecuaciones. Y este alfa es un alfa igual a 2. Bueno, normalmente es igual a 2. ¿Por qué? Porque este lado, como es una zapata de medianería, ¿sí? No puede ser esta zapata de medianería larga de esta manera, ¿no? No puede ser, porque nos tiene que ayudar eh, a contrarrestar, es decir, necesitamos reducir la excentricidad que hay ahí para que no exista el levante de la fundación, o tensiones negativas ahí en la conexión con el suelo. Entonces tiene que ser larga en esta dirección, larga en esa dirección. Entonces la relación que hay, dice aquí, es el lado largo con el lado corto. Este es el lado largo, ¿sí? Ese es el lado largo. A ver, lo vamos a hacer ahí. Ese es el lado largo, ese es el lado largo. Y el lado largo lo estamos llamando A. Y el otro es el lado corto, que es el lado B. Ahí está. Ese es el lado B. Muy bien. Estamos diciendo, normalmente es así, ¿sí? Normalmente lo tomamos de esa manera, que el lado A sea 2 veces el lado B, ¿sí? Sea 2 veces el lado B. Entonces, si lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Si lo vamos a hacer de esa manera,
el lado A es igual a alfa veces el lado B. Y siendo alfa igual a 2, ¿no? Siendo alfa igual a 2. Muy bien. Luego de esto, ¿sí? Luego de esto, ya con alfa igual a 2, que nos queda clarísimo para que este lado A sea 2 veces el lado corto, entonces nosotros ya podemos encontrar la dimensión de esas zapatas, ¿no? Estamos haciendo la zapata 1. ¿Cuál es la zapata 1? Esta que está aquí. Entonces, ya con eso, aquí encontramos una ecuación, ¿sí? Una ecuación de tercer grado, ¿sí? Por lo tanto, va a haber 3 raíces, ¿sí? Se van a encontrar 3 soluciones y pues algunas de ellas van a ser negativas. Bueno, vamos a ver aquí las soluciones, ¿no? Aquí está el bloque de solución. Entonces, el bloque de solución, ahí está la ecuación, todo el procedimiento de cálculo para poder determinar y se determina 3 soluciones. De las 3 soluciones, nosotros tenemos que obviamente saber discernir, discriminar, pues, los resultados que no van al caso. Por ejemplo, no voy a tener una dimensión negativa. Tengo una dimensión en aquí de 1.43. Ojo que estamos encontrando B, ¿no? Estamos encontrando B sub 1. Entonces, no vamos a tener eh, un número muy grande, como es 10.47, imagínense, el lado B. Y el lado A, si sería el doble, pues sería 20 metros. O sea, eso es algo que no es coherente, no es coherente. Entonces, la solución es esta que está aquí, ¿no? Esa ecuación cúbica, ¿sí? De tercer grado, tiene ahí 3 soluciones. Y hay que optar por la solución correcta. Entonces, aquí, esto se guarda en un vector y por lo tanto, tú tienes que decir, ok, mi solución no es la 1, la 2 sí es. Entonces selecciono la 2, porque la 3 no es, ¿no? No es la 3. Entonces aquí ustedes dicen solución 1, 2 o 3. Posición en el vector. El vector en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, ¿no? Entonces, de esa manera seleccionen aquí. Entonces ahí está. Ya he encontrado mi solución, que es la en la posición 2. Y bueno, por lo tanto, el lado B me sale 1.43. El lado A, entonces, como es el doble, pues sale 2.86, ¿no? 2.86. De aquí yo tengo que adoptar una dimensión. Tienes que adoptar y decir, bueno, como sale 1.43, entonces pues trabajaré, alguno podrá decir 1.45. Y si quiere, trabajé con 1.45. Y alguno dice, así como yo, bueno, 1.50 y 3 metros. ¿Qué les parece? Listo. Entonces le damos ahí 1.50 y 3 metros. Esa va a ser las dimensiones de la cimentación. Entonces, ¿cómo estamos diciendo? Que esta dimensión de aquí hasta aquí vale 1.50 y desde aquí hasta aquí vale 3 metros. Eso es lo que acabamos de encontrar con la memoria de cálculo. 1.50 y 3 metros. Esas son las dimensiones de esta zapata. Muy bien. Ya hemos encontrado entonces esas dimensiones, ¿no? Ya hemos encontrado las dimensiones. Luego de esto, bueno, revisamos la presión en el suelo de esa zapata y la presión por servicio tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible del suelo. Si es que no fuese así, hay que redimensionar esas dimensiones de la zapata. No corresponde. Quiere decir que las que estás adoptando no están bien y tienes que redimensionar. Pero nosotros hemos adoptado obviamente dimensiones mayores mayor o igual a lo que nos ha salido acá, por lo tanto era obvio que esto tenía que salir cumpliendo, ¿no? Zapata 2, esta que está aquí, la zapata 2. ¿Qué vas a hacer en la zapata 2? En la zapata 2, esta es pues generalmente es cuadrada, ¿no? Generalmente es cuadrada. La otra es rectangular, ¿no? Esta es la primera. Generalmente es rectangular, por eso el alfa va de 2, ¿no? Y en aquí, para que sea cuadrada, pues alfa tiene que ser 1. Alfa tiene que ser 1 para que sea cuadrada. Entonces, el lado A es igual al lado B. Se determina las dimensiones y se tiene ahí que me sale el A2 mínimo, me sale 2.49 y el B2 mínimo me sale 2.49. Bueno, quiere decir que
Esas son las dimensiones mínimas que yo debo de adoptar. Entonces son 2.5 por 2.5, ¿no? Tengo que darle un número mayor o igual a ese que se acaba de calcular. Entonces, adopto 2.5 por 2.5. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, esas dimensiones son nada más que estos datos que están aquí. Este de aquí y este de aquí. O sea, el lado A y el lado B. 2.5 y 2.5. La zapata es cuadrada, la acabamos de determinar. Y esta es rectangular. Muy bien, con eso, igual revisamos las tensiones en condición de servicio y ahí le tenemos que verificar que esta, la de servicio 2, sea menor o igual a la capacidad admisible. Y pues como le hemos dado una dimensión mayor o igual a la que ha salido en el cálculo, por lo tanto, era obvio que nos tenía que cumplir. Y luego, bueno, aquí un resumen de las tensiones en el suelo, tanto por servicio y por resistencia. Aquí tienes las tensiones en servicio, que tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible para la zapata 1 y para la zapata 2. Y estamos viendo que está cumpliendo. Y en las tensiones en resistencia, tiene que ser mayor o igual a la capacidad admisible del suelo. ¿Por qué? Porque si no fuese mayor o igual, las dimensiones que estás adoptando son muy, muy grandes. Muy grandes. O sea, estás sobredimensionado. Estás sobredimensionado. Entonces, ese es un control también que le hemos puesto para que no se vaya a sobredimensionar la fundación. Entonces, las tensiones tienen que ser mayor o igual a la capacidad admisible del suelo en resistencia. Entonces cumple, en la zapata 2 también cumple y estamos tranquilos ahí con el diseño en plano. Ya está. Primer paso. Hemos diseñado en planta, o sea, ya tenemos las dimensiones de la cimentación. Ahora, ¿qué falta? Las alturas de la cimentación. Y vamos a hacer ese proceso. Muy bien, ahora vamos a continuar vamos a realizar entonces ese dimensionamiento en elevación de las zapatas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si ustedes observan, ya hemos diseñado, por supuesto, en planta A1, B1, B2, A2. Ya tenemos. Y ahora para dimensionar en elevación, nosotros vamos a necesitar incorporar este nervio. ¿Sí? Necesitamos ese dato porque necesitamos conocer la dimensión B de ese nervio, el ancho de ese nervio, de esa viga de conexión que le vamos a colocar. Para hacer eso, ¿sí? Nosotros tenemos que colocar un recubrimiento a la columna. Es decir, ese nervio que le vamos a colocar tiene que cubrir la columna, tiene que envolver a la columna, o sea, tiene que tener un recubrimiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros le estamos colocando el típico 2.5 centímetros de recubrimiento a la columna. Es decir, el nervio va a ser 2.5 centímetros más a cada lado de la dimensión de la columna. Muy bien. Entonces le estamos diciendo 2.5 y aquí, para encontrar esa dimensión, vamos a sacar el máximo de la dimensión A1, de la columna A1. Vea, esa es la dirección A1, la columna 1, la columna 2 en su dimensión A, también ahí está, la A2. Entonces de los dos sacamos el valor, el máximo. Y le sumamos 2 veces este recubrimiento. Por lo tanto, tienes que tener eh, un nervio, un valor de B del nervio, del ancho del nervio, de 50 centímetros. Ese sería el ancho del nervio propuesto, ¿no? El que te estamos proponiendo ahí para colocar. Muy bien. Aquí tienes una casillita tú para rellenar esta casilla. Y hay varias. Por aquí abajo hay otra. ¿Sí? Por aquí abajo también hay otra, ¿no? Esos valores les recomiendo que coloquen al final, después de terminar todo su proceso de cálculo, les recomiendo que coloquen ahí al final. Porque esta memoria es totalmente automática. O sea, él solito está encontrando cuánto va a necesitar. Y una vez que te cumpla todo, absolutamente toda la cimentación, para ya luego
imprimir esta memoria de cálculo y adjuntar en tu proyecto, ¿sí? Entonces, eh, ahí recién ya finalmente para que no te salga ahí en rojito, le colocas pues el valor que finalmente con el que vas a trabajar. Esta es la recomendación y en aquí tú decides, ok, voy a utilizar ese mismo y le colocas ahí. Entonces, ¿para qué? Para que la memoria pues trabaje de forma automática, ¿no? Porque si es que realices el cambio antes, por ejemplo aquí, realices el cambio antes y luego vuelves aquí arriba y haces algunos cambios ahí y de repente se te olvida que has ya cambiado este dato, o sea, ya estás forzando el dato que sea ese valor constante, entonces ahí no, la memoria de cálculo no va a ser la iteración adecuada, o sea, no va a ser el procedimiento adecuado, porque ya hay un valor ahí que tú estás definiendo. Entonces, al final lo hagamos, o sea, al final de cuando calculamos toda la zapata, ya recién coloquemos los datos ahí y con eso ya podemos imprimir esta memoria de cálculo y presentar. Muy bien, entonces va a trabajar la memoria de cálculo con un nervio de 50 centímetros. Con 50 centímetros, ese va a ser el ancho. Muy bien, estamos en el dimensionamiento en elevación. Ahí está el primer paso. Ahora vamos a determinar el corte por flexión. Corte por flexión. Vamos a hacer el análisis de corte por flexión. Zapata 1. Y esta es la ecuación para el cortante del concreto de acuerdo a la CI 31819. Recuerde que esta memoria de cálculo ha sido desarrollada con las ecuaciones del ACI 31819. Y para que ustedes lo vayan a ver, lo vayan a revisar, aquí le estamos colocando la tablita, ¿no? De dónde se ha sacado, cuál ecuación, en qué página del ACI está. Entonces ustedes fácilmente aquí van, abren el ACI y buscan ahí la página y tienen ahí la referencia directa para que ustedes vayan y la revisen. Entonces ahí está la ecuación, aquí están cada una de las expresiones, lambda 1, lambda S, ahí está, y las razones por las cuales se asume cada uno de los valores, ¿no? Muy bien, empezamos con la cuantía. Cuantía. Eh, esta cuantía es iterativa y la voy a explicar. Aquí dice cuantía asumida, pero es iterativa, o sea, vamos a iterar una, dos veces, las veces, una, dos veces, ya llegamos a la convergencia. Por ejemplo, yo le voy a dar un valor cualquiera, le voy a dar un valor cualquiera. ¿Cuál es ese valor? Le voy a decir, mira, va a ser de 0.004. Ese va a ser el valor que le voy a dar. Ese va a ser el valor. Ahora, eh, mira que el valor anterior, ¿cuánto era? Ese era el valor anterior. Le estoy dando el doble aproximadamente. Más del doble. Más del doble le estoy dando. Es una cuantía que yo estoy asumiendo. Estoy asumiendo. Incluso le podría dar 0.05. Estoy asumiendo. Ingeniero, ¿en qué cambia? Me vas a decir. Cambia pues, mira, vamos a volver a ese valor que estaba antes. Cambia en la altura de la cimentación. ¿Cuánto tengo de altura acá? 55 centímetros. 55 centímetros de la altura de la zapata 1. Entonces, mira, voy a cambiar ese valor. 0.004. Le estoy cambiando. ¿Cuánto ha salido ahora? 45. Ha bajado 10 centímetros esa cimentación. ¿Qué quiere decir? Mientras más refuerzo tenga esa cimentación, más pequeña, más delgada va a ser esa cimentación, mientras más refuerzo tenga. Entonces, ustedes pueden empezar con un valor cualquiera. Por ejemplo, yo le estoy dando 0.04, le podría dar, por ejemplo, 0.05, y miren, ahí está, me quedo con 45 entonces, ahí está, con 45, y puedo ir ahí jugando, ¿no? Puedo ir jugando y dándole ahí las dimensiones. 0.50, ahí sale 50. Entonces, uno puede ir ahí haciendo las iteraciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo corregir ese valor. O sea, como es iterativo, significa que vamos a llegar a algún momento a la convergencia.
O sea, algún momento vamos a llegar a la convergencia. Entonces, ¿dónde se va a hacer la convergencia? Aquí está la de la zapata 2. Por lo pronto vamos a pasar la de la zapata 2. Y lo que vamos a hacer es entrar aquí en el apartado 3. Cálculo del acero en zapatas. Recuerden que estoy con una cuantía cualquiera. Cualquiera. Esa es la cuantía cualquiera. Con esa cuantía sale esta altura. Sale esa altura. Y vamos al diseño. Vamos al diseño. Aquí el cálculo de acero en zapata. Zapata 1. Y aquí está, miren. Ahí está todo el cálculo. Y aquí está el área de acero que la cuantía real que se necesita. Voy con esta cuantía real. Copio. Cuantía real 1 significa de la zapata 1. Copio y me la llevo arriba. Me la llevo arriba. Aquí en la zapata 1. Control V. Otra vez se hace el cálculo y me sale una nueva cimentación. Mira cuánto es. 55 centímetros. Vuelvo abajo. Aquí en el cálculo del acero para la zapata 1. Y me sale la cuantía real. 0.00195. Copio la cuantía que me acaba de salir, la copio y la llevo nuevamente arriba. Aquí arriba. Y ya tengo el 0.0195. Y tengo 55. Y voy abajo y verifico mi cuantía. Y me sale la misma cuantía. O sea, ya he acabado el proceso en 2 pasos. 2 iteraciones se llega a la convergencia. Esta cuantía que está aquí es la misma que tienes aquí arriba. Aquí en la zapata 1. Es la misma. Es la misma. 0.0195. Entonces, en 2 iteraciones hemos llegado a la convergencia y nos quedamos con eso. Por lo tanto, significa que necesitas una altura de 55 centímetros en esa fundación. Y nuevamente, tú en aquí tienes un espacio para rellenar tu valor, el que tú vas a asumir. Finalmente, esta es la recomendación. Y tú en aquí decides si colocarle 55, 60, el valor que tú quieras colocar. Entonces ahí está, la cuantía, mejor dicho, la altura de la zapata 1. Para la zapata 2 es lo mismo, la misma ecuación, ahí están las referencias del código ACI, se empieza a asumir una cuantía y empiezas a iterar. En este caso se hace la revisión en las 2 direcciones, ¿no? Sentido en Y, sentido en X. ¿Por qué? Porque es una zapata cuadrada. Aquí hay una viga de conexión. Esta viga es la que se va a llevar todo el momento flexionante en esta dirección. En cambio, en aquí no hay un volado a este lado, o sea, no hay una viga a este lado, solamente hay por esta parte. Entonces, este volado va a estar en flexión y este también va a estar en flexión. Por lo tanto, hay que hacer la revisión en las 2 direcciones. Entonces, se hace la revisión en sentido en Y, sentido en X, de los dos, para cada uno de los dos se ha encontrado una profundidad. Aquí tienes D2Y y D2X, o sea, la dimensión de la zapata en X y en Y. Y ahí está la altura mínima que exige la ACI y por lo tanto tienes ahí 50 centímetros, la altura mínima. La altura mínima. Y luego, bueno, como has asumido una cuantía, ahí está la cuantía, entonces haces el mismo proceso de iteración y aquí está la zapata 2, ¿no? Zapata 2. Ahí está. Y haces la iteración con esto. Hasta llegar a la convergencia. Ahí está en amarillito. Y ese amarillo lo pegas en aquí arriba para la zapata 2. Control B. Llegas a la convergencia. Te sale ahí la altura. Hasta que las cuantías se igualen, ¿no? Esta es la cuantía de la zapata 2. Es igual a la cuantía que está aquí arriba, por lo tanto, ya está. ¿No? Ya está. O sea, ese es el procedimiento. En 2 pasos ya lo tienes esto. En 2 pasos. Ya lo tienes, ya llegas a la convergencia. Muy bien. Entonces, miren que ya tenemos en las alturas de la zapata. La zapata 2 tiene 50, necesita 50 centímetros. Y la zapata 1, aquí está, la H1, necesita 55. La zapata 1. La zapata 2 necesita 50 centímetros. Entonces,
esta tiene una altura de 55 y esta tiene una altura de 50 centímetros. Ahí está. Muy bien. Tercer paso. Ya hemos encontrado las alturas. Las alturas de cada una de las cimentaciones. Altura 1 y altura 2. Ahora toca el cálculo del acero en zapatas. Muy bien. Entonces, obviamente lo hemos visto ahí a grandes rasgos, ahí directamente para encontrar la cuantía, pero ahora vamos a repasarlo un poquito más. ¿De qué se trata? En el paso 3, cálculo del acero en zapatas, ahí tienes también el valor de phi para la flexión, beta sub 1, el valor que depende de la resistencia cilíndrica del concreto, y de acuerdo al A6, ¿no? Y aquí tienes todas las condicionantes para que se pueda calcular de forma automática el valor de beta sub 1. Zapata 1, empiezas a asumir un acero. Normalmente se utiliza el de 16 milímetros, ¿no? Es un acero pues, típico que vamos a estar utilizando en fundación. Ahora tú quieres utilizar en pulgadas. Alguno me dice, ¿funcionará para pulgadas? Sí. Le coloca ahí tú 6 octavos, 7 octavos de pulgada, o el diámetro que tú quieras utilizar, y le colocas. Y empiezas a hacer funcionar. O sea, todo va a calcularse de forma normal. En aquí ustedes deciden qué nomenclatura utilizar. Si quieren en pulgadas o si quieren en milímetros eh, de las barras. Yo estoy utilizando la de 16 milímetros. Estoy utilizando esa barra. Muy bien. Diámetro de la barra. Ahí está el diámetro de la barra. Fila 16 es con la que vamos a trabajar. Peralte efectivo. Ahí está el momento actuante, la profundidad A y el área de acero requerido. Cálculo del valor de C y en aquí está el cálculo del valor de phi, ¿no? Entonces el phi sale 0,9, por lo tanto queda ok, es decir, se verifica este phi asumido inicialmente. La cuantía mínima para las zapatas es de 0.018 beta sub 1 por H1, de acuerdo a la CI 7611, página 92, y por lo tanto sale 14.85. Vea que el mínimo es mayor que el requerido, por lo tanto predomina el mínimo en esta zapata. Predomina el mínimo. Muy bien, entonces necesitas, si predomina el mínimo, necesitas 8, ahí está, 8 barras del 16 a cada 19.06, ¿no? Y esa es la cuantía real que estarías colocando en la zapata. Muy bien, ahora aquí una aclaración. Nosotros en aquí le estamos colocando, le vamos a facilitar a ustedes la dimensión, o sea, la separación matemática, la que sale, debido a que ustedes, quien está haciendo el cálculo del proyecto, pues ya tiene que asumir la dimensión final. Por ejemplo, ¿qué tal si en aquí hubiera salido 19.99? ¿No? Que ya prácticamente es 20. Entonces ahí ustedes deciden si colocarle 20 o colocarle 19.5 o 19. Entonces, ustedes deben de decidir a qué distancia colocar, porque ustedes están calculando ese proyecto, nosotros estamos diciendo la distancia matemática, la que sale de cálculo. Entonces ahí ustedes deciden, bueno, aquí le voy a colocar, por ejemplo, esto, clarísimo está que le tenemos que colocar a 19. Clarísimo, no queda dónde más perderse, ¿no? Pero si fuese 19.95, 97, entonces alguno dice, les colocaré a 20, otro dice, no, colocaré a 19 o a 19.5. Entonces, eso ahí les dejo para que ustedes decidan a dónde querer redondear. O sea, con cuál distancia, a qué distancia quieren trabajar. Ahí nosotros les estamos ofreciendo la distancia matemática, la que sale de cálculo. Igual se controla la separación máxima, ahí está, y vemos que cumple con la separación máxima. A 0 en X, no se olvide, estamos haciendo el cálculo de zapata 1, a 0 en X, igual barras del 16, y bueno, para esta zapata, como hay una viga de conexión, esta viga es la que se va a llevar todo el momento flector que va a haber ahí, esa es la que se la va a llevar, entonces, bueno, solamente la vamos ahí a calcular en X, pero le vamos a colocar la cuantía mínima, ¿no? Le vamos a colocar la cuantía mínima. Por lo tanto, la mínima 0.018 A1 por H1 nos sale 15 barras del 16 a cada 20.25.
Igual controlamos las separaciones máximas y ahí está. Zapata 2. Esta zapata 2, calculamos el área de acero en Y. De la misma manera, estoy asumiendo un feed de 16 milímetros. ¿Sí? Tranquilamente podrían trabajar en pulgadas, le colocan el dato en pulgadas y se hace todo el cálculo. Luego de esto, controlamos con el mínimo. Ahí está, esta es la armadura de cálculo. Aquí está el mínimo, predomina el mínimo. Y aquí tienes 12 barras del de 16 a cada 21.22 centímetros, con una cuantía de 0.0193. Y te dice ahí que la separación, el control de separación máxima de barras, cumple con la separación máxima de barras. Área de 0 en X, entonces en X, barras de 16, diámetro de barras asumido, y empezamos a calcular, controlamos con la cuantía mínima, y tenemos 12 barras del de 16 a cada 21.22. ¿no? Entonces, ya tenemos también en la dirección X. Y controlamos la separación de las barras. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? El dimensionamiento, es decir, el diseño, el cálculo del acero por flexión en las dos direcciones para las dos zapatas. O sea, las zapatas ya están calculadas. Ya tenemos ya sus aceros que corresponden. Muy bien. Cuarto paso, longitud de desarrollo. Vamos a ver la longitud de desarrollo. Muy bien, entonces, para la longitud de desarrollo, ¿sí? Tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos esta ecuación que viene del ACI 25424, página 473, ahí lo tienen. Y cada uno de los valores adoptados, ¿sí? Según la tabla del ACI 25425. Muy bien. Entonces, ya con esto, nosotros podemos calcular la longitud de desarrollo que necesita cada una de esas cimentaciones, cada uno de esos refuerzos de la cimentación. Entonces, la longitud de desarrollo se calcula, es la misma ecuación para barras de 16 milímetros, ¿sí? Entonces, acero en Y, ¿no? Verificamos y se necesita una longitud de desarrollo de 52.99 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, el valor de LY1, ¿sí? El que tenemos nosotros, sería N1 menos el recubrimiento, tendríamos ahí 117.5 centímetros, que es mayor a la longitud de desarrollo que se necesita. ¿Dónde encontramos este N1? ¿Qué significa? Allí está, por ejemplo, M, que es para la dirección en X, entonces Y, en Y están los valores de N. Para la zapata 1 tienes aquí el N1, en Y, en X sería el M1, ¿sí? Zapata 1, y en la zapata 2 sería en Y el N2 y en X el M2. Bueno, básicamente se trata de la longitud neta, ¿no? Descontando, por supuesto, el ancho del nervio, ¿no? Por ejemplo, aquí en N1, hasta el nervio llegamos desde el extremo de la zapata, entonces esa sería la longitud de la barra, ¿sí? Que tenemos en disposición. Y vamos a ver si es que esa longitud es suficiente para desarrollar esa barra. Es decir, para que pueda trabajar. Si es que no fuese necesaria, se necesitaría un gancho en la cimentación. En este caso, como la longitud de desarrollo pues es mayor, es menor a la longitud que nosotros tenemos ahí en la cimentación, entonces es suficiente, ¿sí? Es suficiente, por eso aquí dice que cumple. En el caso que no cumpliese, bueno, también tenemos ahí el gancho necesario que debemos nosotros de colocar, ¿sí? De acuerdo a la tabla 2531 del ACI 31819. Entonces, ¿cómo son esos ganchos? ¿Cómo son esos ganchos? ¿A qué se refiere esos ganchos? Supongamos esta es la cimentación, ahí está, y nuestro acero de refuerzo que hemos diseñado es ese que está ahí, ¿no? Ese es el acero de refuerzo. Entonces, si es que necesitase gancho, entonces lo que vamos a hacer es colocarle ahí, extender esa barra, doblarla hacia arriba, ¿no? De este lado, lo propio, lo vamos a doblar hacia arriba. ¿Qué distancia vamos a doblar? La distancia que salga aquí. La distancia que salga ahí.
la distancia que salga en esta parte. En este caso, pues como no necesita, me dice 0, no se necesita gancho. Es suficiente la longitud que tiene la propia barra en esa dimensión. En X es lo mismo, la misma ecuación, ahí está, y se verifica, ahí está, y bueno, no se necesita gancho, el gancho es 0, en la zapata 2 en Y, lo propio, verificamos, y vemos que está cumpliendo. En la zapata 2, pero en X, también lo mismo, verificamos y se ve que se cumple y no necesita gancho. En ninguna de las direcciones necesita gancho nuestra cimentación. Entonces, estamos bien ahí, se cumple con la longitud de desarrollo y estamos, ¿sí?, ya con esa verificación concluida, ¿no? Entonces, excelente. Ahora sí, si es que le sale en alguna dirección algún gancho, pues ustedes lo que tienen que hacer es extender esa, si aquí le sale 10 centímetros, 15 centímetros de gancho, lo que tienen que hacer es extender ese gancho ahí en, eh, en la zapata, ¿sí? Ese sería el gancho que se necesita. Muy bien. Entonces, como todo está ok, excelente. Entonces, ahora vamos a transferencia de esfuerzos. Apartado número 5. La transferencia de esfuerzos es la verificación de los esfuerzos que se transmite de la columna a la cimentación, ¿no? Y en este RAS, en esta intersección, pues hay que verificar que esos esfuerzos no superen el admisible, ¿no? Aquí tienes el phi de 0,65 de acuerdo a la tabla 21.2.1 de la CI, 318.19, y el phi por PN, ¿no? Ahí está. En la columna 1 tenemos el área gruesa, tenemos el PN1, y tenemos la carga axial última en esa cimentación. Realizamos la verificación y vemos que efectivamente hay se cumple porque la fuerza que nosotros tenemos de diseño es mucho menor a este esfuerzo de compresión. Lo propio para la columna 2, hacemos la revisión y vemos que se está cumpliendo. Muy bien. Siguiente paso. Lo siguiente que tenemos que hacer es el análisis estructural. Miren, aquí tenemos una viga. Es una viga estáticamente determinable, es decir, que se puede resolver tranquilamente, es isostática. Entonces vamos a generar esto, lo que son los diagramas de corte y momento, de forma automática. Para ello se necesitan los parámetros, ¿sí?, para el análisis estructural. Entonces vas a necesitar una presión en X para la zapata 1, una presión en X también para la zapata 2, ¿no? Es decir, la presión que está en el suelo, en toda la zapata, la estamos linealizando en la dirección, para la dirección X. Entonces, tienes L1, tienes L2, tienes L, que es la distancia de centro a centro, entonces es fácil determinar, poder calcular esta cimentación. Es decir, poder determinar los esfuerzos de corte y los esfuerzos de momento que hay en esta cimentación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya tienes ahí las presiones. Presión en la zapata 1, presión en la zapata 2. Esto es automático, ¿sí? Va a funcionar para cualquier luz, para cualquier dimensión de zapata. Está totalmente automático. Y tienes las reacciones en A, la reacción para la zapata A, para la zapata B, para la zapata 1 y para la zapata 2, ¿no? Y tienes ahora el diagrama de corte. Este análisis estructural es automático. Es automático. Entonces, tienes ahora el diagrama de corte. Tienes aquí un valor de épsilon. ¿Qué es este épsilon? Es para que tú puedas pintar esto cuán finito tú quieras ese gráfico. Miren lo genial que es esto. O sea, yo le puedo colocar, por ejemplo, a cada 10 centímetros y esas líneas un poco se separan un poco más. Y puedo darle mucha más fineza y puedo pintar mucho más finito este gráfico. Miren qué hermoso. O sea, se puede pintar ese gráfico, ¿sí?, como uno guste, ¿no? Entonces, le estamos dejando ahí por defecto a 5 centímetros ahí el pintado, y ahí tú puedes pintar ese gráfico que lo tiene. Y aquí tienes los valores de corte, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5 y B sub 6. Ahí tienes B sub 1, 10.5 toneladas fuerza, B sub 2, 52 toneladas fuerza, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, ¿no? Que sería el B sub 5 sería el más grande, que sería 60.71 toneladas. Y aquí tienes también la escala gráfica, ¿sí?, para que tú puedas ver
cuánto hay de corte en esta estructura, este análisis estructural. El diagrama de momentos es lo mismo, tienes momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, y tienes ahí los valores de los momentos. Igual tienes la escala gráfica, igual lo puedes tú pintar aquí, si quieres, a cada 10 centímetros, con líneas que sean más visibles. Ahí está, lo puedes pintar así, lo puedes pintar más ceñido, así, de esa manera. Y bueno, eso tú ya decides cómo lo quieres pintar para que, pues, por supuesto, puedas imprimir esta memoria de cálculo y se vea mucho más presentable, eh, mucho más elegante, ¿no? Entonces, ahí está. Excelente. Esos diagramas son totalmente automáticos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el dimensionamiento de la viga. Vamos a dimensionar, vamos a diseñar esta viga. Como ya tenemos los momentos, la fuerza cortante, pues realmente va a ser muy fácil porque ya tenemos toda la solicitación. Entonces, empezamos. Ya conocemos el ancho del nervio, ¿no? El ancho que lo habíamos determinado anteriormente. Ya conocemos el ancho. Y ahora, pues, la resistencia cilíndrica, podríamos tomar la misma. Normalmente se toma la misma. Toda la fundación tiene una sola resistencia característica. Ahora, si es que alguno dice, no, yo quiero colocarle otra resistencia a la viga, bueno, le coloca, para eso le estamos dejando en aquí el apartado, para que usted pueda colocar la resistencia que quiera adicionar. Calculamos la cuantía mínima, esta es la cuantía mínima, ¿sí? La cuantía mínima de acuerdo al ACI 9612, ¿sí? Del ACI 31819, página 135, calculamos el valor de beta sub 1, calculamos la cuantía máxima, ahí está la referencia del ACI, y para encontrar la altura de esta viga, tenemos que asumir una cuantía entre lo que es la cuantía mínima y la cuantía máxima, en un rango intermedio, ¿no? En un rango intermedio. Porque esta ecuación lo que va a hacer es encontrar el peralte efectivo de la viga para luego sumarle el recubrimiento, el diámetro de la barra y el redondeo correspondiente. Entonces recomiendo ahí tomar una cuantía intermedia. En este caso yo estoy tomando 0.06. Con esa cuantía me sale una altura, un peralte efectivo de 56 y una altura total de 65 centímetros para la viga de conexión. Y bueno, en aquí nuevamente tienes la opción de poder colocar alguna altura que tú quieras asumir. Si tú quieres colocarle los 65 centímetros, le colocas ahí. O si quieres adoptar otro, dices no, es un poco pequeño, quieres sumarle unos centímetros más, entonces le colocas ahí la altura final que tú quieres colocar. Entonces, nosotros vamos a quedarnos ahí con la de 65, ¿no? Y finalmente tenemos una viga de 50 por 65, 0,5 por 0.65 metros. Esa sería la sección de la viga. Ahora vamos a calcular el área de acero longitudinal de la viga, ¿no? El valor de phi para la flexión es de 0.9. El área de acero, el diámetro de la barra, de la viga, es una variable global. De 20 milímetros es la que vamos a utilizar y para los estribos de 8, ¿sí? Eso van a ser las barras que queremos utilizar. Si alguno quiere colocarle pulgadas, le coloca en pulgadas, igual funciona, igual se realiza todo el cálculo. Y esa cuantía, ¿sí? Ya con este cálculo nos sale la cuantía real y esa es la cuantía, ¿sí? Que finalmente pues es con la que vamos a trabajar. Si yo varío la cuantía, lo que hace es variar la altura de esta cimentación. Mientras más cuantía, ¿sí? Más baja va a ser la cimentación y mientras menor sea la cuantía, más alta va a ser la cimentación. Así que uno decide ahí qué cantidad de cuantía quiere colocar. Entonces le estoy colocando ahí 0.006, valor intermedio. Con ello, pues, o sea, esa es la cuantía real, ¿no? La de cálculo, porque observen que en aquí ya tengo el peralte, el peralte efectivo, ahí está, el momento último, ahí está, el valor de A, ¿sí? El valor de A, que es la profundidad al eje, al rectángulo de Whitney, ¿sí? 6.54 centímetros, el área de acero de cálculo y
el valor de C para poder verificar el valor de phi. Calculo el área de cero mínimo, que sale 9.41, y el área de cero máximo, que sería 13. El área de acero para la viga sería el máximo del área de acero de cálculo con el área de acero mínimo. Hacemos la comparativa, sacamos el máximo y el que predomina pues es el de cálculo, la armadura de cálculo. ¿Cuánto sale? 13.9 centímetros cuadrados. Y eso significa 5 barras del 20, ¿sí? 5 barras del 20 a cada 7.85. Y la cuantía de cálculo pues sería 0.06. Ahí está. Ahí está. Entonces acabamos de hacer calcular el área de acero longitudinal superior de la viga. Superior, ¿no? El superior debido a este momento. Ahora vamos a calcular el que es debido al momento en la parte inferior, ¿no? El acero inferior. ¿Cuánto sería? Bueno, nuevamente los 20 milímetros y vamos a calcular. Tenemos ahí el peralte, ya conocemos la altura de la viga, calculamos el valor de A, el área de acero de cálculo y calculamos el mínimo y obtenemos el área de acero que predomina. Con ello tenemos 6 barras del 20 en la parte inferior. 6 barras del 20 en la parte inferior. Entonces, serían 5 barras del 20 arriba y 6 barras del 20 en la parte inferior. Calculamos ahora el diseño a corte de la viga. Ya está el diseño por flexión. Ya hemos calculado la armadura longitudinal superior e inferior para la viga. Quiere decir que ya tenemos prácticamente toda la armadura que necesita esa viga, ¿no? Armadura superior. Ahí hemos visto que son 5. Bueno, ahí estoy dibujando 4, pero son 5. ¿Sí? Entiéndase que ahí va a ir la armadura superior, van a ser 5 barras. Y aquí abajo vamos a tener 6 barras, ¿no? Son 6 barras en la parte inferior. La armadura de cálculo. Luego tenemos el diseño a corte de la viga. El diseño a corte de la viga. Entonces, tenemos ahí ya el cálculo, ¿no? Nosotros habíamos encontrado este diagrama de esfuerzo de corte que hay en la viga, aquí en la parte superior. Aquí está el diagramita. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es interpolar a qué distancia nosotros queremos calcular ese corte. Y eso es libre para ustedes. O sea, ustedes pueden decir a qué distancia de la columna van a tomar ese corte, ¿no? Eso es libre. Lo hemos dejado libre para criterio del ingeniero que esté calculando esta cimentación. Si tú lo quieres tomar a de medios, tomarlo ahí a de medios y se interpola el cálculo para de medios. Si quieres a una distancia de D, entonces lo calculas ahí para una distancia de D y tendrás ahí el diseño, el corte a una distancia de D. ¿En qué se diferencia? Bueno, ahorita en D medios te sale 28 y 40, pero en D te va a salir 15 y menos 28, ¿no? Entonces, esos son los nuevos cortantes. Pero a una distancia de medio, mira, 40 toneladas. O sea, estoy siendo más exigente, ¿no? Estoy siendo más exigente ahí. Entonces, yo lo voy a dejar ahí a de medio. Eso es mi criterio personal, ¿no? Yo quiero tomarlo a esa distancia y calcular el refuerzo de acero a esa distancia. Ahora, si alguno dice, no, yo lo voy a tomar a T, bueno, ahí está. Es libre de poder adoptar a qué distancia quieres que se realice la interpolación para poder calcular este cortante. Entonces, eso es totalmente libre, a criterio. Muy bien. Entonces, tomamos ahí el corte, hemos calculado el corte, se ha realizado la interpolación y ahí está la cuantía del área de acero de la viga, y con ello pues vamos a determinar el AB sobre S, ¿no? El AB sobre S. Entonces ahí está la ecuación 9634 de la CI 31819, página 138, y me dice que se requiere 0.042 centímetros cuadrados por cada centímetro. Ese es el AB mínimo, ¿no? El AB mínimo. Entonces, luego hacemos el cálculo de lambda S, ¿sí? El lambda S, el valor de lambda es igual a 1 para hormigón de peso normal, y con eso, pues calculamos si es que se requiere o es que no se requiere, ¿sí? El refuerzo por corte. Aquí están todas las ecuaciones que ustedes van a utilizar, ¿sí? Se va a utilizar para el cálculo si es que se requiere ese refuerzo por corte.
Entonces, eso está totalmente automatizado. Aquí nos da finalmente el reporte, si es que se requiere pues, o no se requiere refuerzo por corte. Entonces, me dice acá, sí se requiere refuerzo por corte. Muy bien. ¿Qué vas a hacer entonces? El AB sobre S, ahí está 0.134. El AB sobre S, que es el de cálculo, ¿sí? Este es el de cálculo. Este es el de cálculo, 0.0134. El AB sobre S. Este es el AB sobre S mínimo, ¿sí? Mínimo, ahí está. 0.042 y este es 0.134 centímetros por cada centímetro. Centímetros cuadrados por cada centímetro. Entonces, aquí está. Aquí está el cálculo del refuerzo. Varillas que vamos a utilizar va a ser la de 8 milímetros, ¿sí? Ahí estamos asumiendo, es una variable global, porque esta variable global entra en todos los cálculos interiores que se está realizando aquí adentro, y entonces le estamos colocando de forma global. 8 milímetros el estribo, y el AB, por lo tanto, para calcular con dos ramas sería de esta manera, serían 2 barras, pi cuartos, diámetro del estribo al cuadrado. Por lo tanto, la separación va a ser el AB sobre el AB sobre S, a cada 7.5. Por lo tanto, se va a utilizar estribos, ¿sí? Estribos, barras de 8 a cada 7.51. Ya en aquí ya uno decide, ¿no? Uno decide ya a qué distancia finalmente la va a colocar esos estribos. Entonces sepan que ahí está. Y esto es totalmente libre. Si yo coloco a D, si yo colocase a D, me sale una fuerza de 28 toneladas fuerza, y me sale que necesito un estribo barras de 8 a cada 15.2 centímetros, ¿no? Entonces, lo he dejado libre porque, bueno, eh, el criterio de cada ingeniero que está diseñando esto, de cada proyectista, pues va a ser por ahí y quiere realizar la interpolación a cierta distancia, entonces es totalmente libre esto de ahí. Es totalmente libre. Es totalmente libre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya está la armadura de nuestra viga de conexión. Ya está el refuerzo. Ya está el estribo. Y ahora el esquema de armado. El esquema de armado. ¿Cuál va a ser el esquema de armado? ¿Cuál va a ser la armadura que le vamos a colocar? Aquí está todo el resumen. El resumen total. Y es totalmente automático. Esto va a cambiar directamente, o sea, la cimentación, ahí está el número de barras que se necesita, vista en planta, vista en elevación y las dimensiones de la cimentación. Es totalmente automático. Entonces, y aquí, pues vamos a ver el resumen. En la zapata 1, esta es la zapata 1, necesitas en esta dirección 8 barras del 16. En la zapata 1, en la dirección X, necesitas 15 barras del 16, sabiendo que la zapata 1 tiene una longitud de 3 metros por un ancho B1 de 1,50. La altura de la zapata es de 0.55. La zapata 2 es una zapata cuadrada que tiene 2.5 en B y en A tiene 2.5 cuadrado. En ambas direcciones necesita 12 phi de 16 a cada 21.22 centímetros. En el área de 0 en Y, ¿sí? Lo propio. Necesita 12 phi de 16 a cada 21.22. El nervio o la viga, ¿sí? Aquí está el nervio, aquí está. Se necesita, ¿sí? Estribos, barras de 8 a cada 7.51. Se necesita 5 phi del 20 a cada 7 .85, bueno, esa es la armadura de la viga, parte superior son 5 barras y abajo son 6 barras. Aquí están las dimensiones de la columna, 45 por 45, las dimensiones de la columna 2, 40 por 40, ¿no? Y ahí están todas las dimensiones de, es decir, un esquema de armado que es muy, muy clarísimo de todo lo que se ha diseñado en esta cimentación. Realmente muy, muy interesante. 5 metros la distancia entre columna y columna, y ahí están los voladitos de este lado, y la distancia hacia este lado, 1.25. Muy bien, ya está.
Hasta ahí es todo el cálculo de esta cimentación. Todo el cálculo. En esto termina prácticamente, en el apartado 10, esquema del armado. Lo que hemos incluido por debajo, que son otras 4 hojas, ¿sí? Lo que hemos incluido por debajo, ya es algo extra. Ya esto tú vas a decidir si quieres imprimir o no imprimir estas hojas de aquí abajo. Porque es un cálculo adicional que nosotros hemos realizado. O sea, el ACI dice, la capacidad portante del suelo deberá ser determinada ya mediante procedimientos del estudio de mecánica de suelos o de mecánica de rocas, ¿no? Entonces debe ser determinado de esa manera. Pero nosotros le hemos añadido la capacidad, la verificación de la capacidad del suelo, porque ya conocemos las dimensiones reales, ¿sí?, de la cimentación. Entonces podemos nosotros calcular, mediante los métodos semiempíricos, podemos calcular cuál sería la capacidad para esas dimensiones reales de la cimentación. Entonces tenemos ahí para la zapata 1, tenemos para la zapata 1 y aquí abajo está para la zapata 2. Entonces ahí está. La excentricidad en este caso son 0 porque tenemos una viga de compensación que lo que hace es eliminar ese momento que se tiene en esa dirección, ¿no? En esa dirección de la viga. Esa conexión es la que ayuda a contrarrestar y a eliminar esa excentricidad. Por lo tanto, la excentricidad iba a valer 0. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que dice el ASTO, esto lo hemos sacado del ASTO, es un procedimiento netamente del ASTO, por eso les digo que es adicional. Ustedes ya deciden si lo quieren incorporar o no en su memoria de cálculo, en su reporte, pero nosotros lo hemos colocado. Entonces, ¿qué vas a colocar en aquí? En la cohesión, el ángulo beta de inclinación, en caso de que tengas una carga puntual inclinada, el ángulo de fricción interna del suelo, la profundidad de fundación y el nivel freático en el caso de que exista, ¿no? Y se determina la capacidad en el estado límite de resistencia de acuerdo al ASTO 10631, ¿sí? Ahí está, página 1358. Y esta es la ecuación general. Aquí adentro está todo el método semiempírico, ¿sí? De Meyerhof, y ustedes pueden ver ahí todas las ecuaciones, los factores de capacidad de carga, factores de forma, factores de profundidad, y aquí está toda la programación. ¿Lo ven? Y finalmente ahí está la ecuación que dice el ASTO, y aquí está la capacidad de la cimentación. Entonces eso ya está ahí. Eso es todo el cálculo, y el resumen prácticamente en esa ecuación, y aquí tenemos el resumen. Esta sería la capacidad neta, el QN, ¿sí? La capacidad neta, ahí está, 0.85 megapascales, pero en unidades de kilogramo fuerza centímetro cuadrado sería 8.69, capacidad neta. Ahora la capacidad neta se tiene que dividir sobre un factor de seguridad, ¿verdad? Entonces el factor de seguridad, aquí está. El factor de seguridad nosotros lo habíamos adicionado ahí arriba, ¿sí? Arriba, en la parte superior, a ver, vamos a ir, estamos en la 16, vamos arriba, aquí da el factor de seguridad, de 5, ese es el factor de seguridad. Entonces con ese factor de seguridad, ¿qué cosa determinamos? A ver, con ese factor de seguridad nosotros vamos a determinar la capacidad segura, la capacidad segura. Entonces con esa tenemos 1.73 kilos centímetro cuadrado para la zapata 1, esa es la capacidad segura. Ahora puedes determinar la capacidad resistente dividiendo, o sea, multiplicando, ¿sí? Multiplicando este Q sub U por el phi sub B, que en este caso vale 0.45, ¿no? Entonces esa sería la capacidad resistente. Aquí está la tabla del ASTO, la tabla 105521, ¿sí? Y el valor de phi sub B, ¿sí?, para el método semiempírico de Meyerhof, ¿sí?, es de 0.45. De ahí lo hemos sacado. Entonces lo estamos colocando en la tablita para que ustedes obviamente lo revisen ahí, o si no, vayan al ASTO, como todo tiene referencia, y eso es lo más lindo, todo tiene referencia, entonces ustedes van directamente con la página y la buscan, y ahí van a encontrar ese valor, esa ecuación, a lo que nosotros estamos haciendo la referencia. Por lo tanto, comparamos la capacidad resistente con la presión última que hay en el suelo, y por lo tanto me dice que es suficiente, porque la resistencia
el esfuerzo último que hay en el suelo es de 1.55 y la capacidad resistente es de 3.91. Estamos tranquilísimos con eso. En la zapata 2 hacemos el mismo procedimiento, ahí está. Hacemos el mismo procedimiento, zapata 2, ahí está, no hay excentricidad, ya sabemos por qué. El phi sub b, el valor del ángulo de fricción interna, la profundidad de fundación, el dB, el nivel freático, calculamos y es el mismo procedimiento, ¿no? Solamente que aquí las dimensiones de la zapata son más grandes. O sea, es una cuadrada, esta es una zapata cuadrada. Entonces, realizamos el cálculo y tienes ahí, ¿sí? La capacidad resistente te sale 4.77 y la capacidad, el esfuerzo último en la zapata 2 es de 1.70. Por lo tanto, cumple, capacidad suficiente. Capacidad suficiente. Y de esta manera, pues, verificas, ¿sí? La capacidad de esa cimentación. O sea, el esfuerzo que hay en el suelo para una zapata con esas dimensiones. Eso es esta verificación. Esas dos hojitas son adicionales. ¿Sí? Adicionales, tú ya decides si querer incorporar en tu reporte de cálculo o no lo decides incorporar. Eso es opcional. Además, le hemos puesto el coeficiente K de balastro. Y son otras dos hojitas para cada una de las zapatas. Entonces, esto también es extra, es adicional, pero sirve para la modelación por elementos finitos, para el SAFE o para cualquier otro programa, ¿no? Sirve este módulo de balastro. Muy bien, ¿cómo se hace? El K30, ahí está el K30. Este K30 viene de un ensayo de placa, normalmente de una placa de 30 centímetros de diámetro o 30 por 30, ¿sí? Una placa cuadrada, por eso se llama el K30. Entonces, este ensayo de placa, tienen ustedes ese dato, ¿sí? Ahí van a tener este coeficiente, ¿no? En este caso yo le estoy colocando ahí 30.000 kilonewton metro cúbico. Por lo tanto, se puede determinar para la zapata 1, se determina el lado BC de una zapata equivalente para luego hacer la modificación, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo arenoso o suelo cohesivo, ¿no? Ahí tienes las dos opciones. En este caso vamos a decir que es un suelo arenoso. Y entonces para una zapata rectangular, pues el cálculo es 2/3 del K cuadrado, ¿sí? Del K cuadrado que hemos encontrado. Aquí está el K cuadrado, ¿sí? Y por 1, B1, dos veces A1, ¿no? Dividido sobre 2 veces A1. Por lo tanto, ahí te sale el K rectangular para la zapata 1. Para la zapata 1. Para la zapata 2 es el mismo procedimiento. Encontramos el equivalente para una zapata cuadrada. En este caso es la misma. Y tienes ahí el valor. Te sale ahí, ¿cuánto? No, 9.408 kilonewton metro cúbico. Esos dos coeficientes, ¿dónde lo vas a ingresar? Lo vas a ingresar aquí en el SAFE. Vas a ir al SAFE y si tú revisas, ¿sí? Si tú revisas, este tiene el balasto K1, balasto 1. Y este tiene el balasto corregido 2. O sea, el resorte 2. Si vas aquí y le dices, ves los resortes de área, aquí tienes el K de balasto 1 y el K de balasto 2, para la zapata 1 y para la zapata 2 respectivamente. Y ahí tienes 8.142, que es para la zapata 1. 8.142. Y tienes para la zapata 2, que es 9.408. Entonces vas ahí, zapata 2, balasto 2, 9.408. ¿Ves? Entonces ya está, ya está. Esos son los dos módulos. Y con eso terminó la memoria. Esos datos del balasto lo colocas en cualquier software. En este caso en el SAFE, puede ser en el RFN, puede ser en el SAP 2000, en cualquier software de análisis estructural. Son los resortes que corresponden a la cimentación para poder encontrar el diagrama de presiones, ¿no? En el suelo. Entonces ahí está. Lo acabamos de encontrar. Lo acabamos de encontrar. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahí está. Entonces con eso ya hemos terminado, ¿sí? Ya hemos terminado de realizar todo este cálculo.
Muy bien. Entonces, como con este balasto vamos a encontrar las presiones, también vamos a revisar a ver esos esfuerzos. O sea, la presión que hay en el suelo. Entonces, para ello vamos a ir al SAFE. Y entonces aquí en el SAFE, ¿sí? Ya estamos aquí en el SAFE. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es ver la presión que hay en el suelo. Y vamos a chequear por servicio, ¿sí? Por servicio, y ahí tenemos, ¿no? El diagrama de presiones que hay en el suelo. Entonces, vamos a chequear aquí por el centro, ¿sí? Por el centro de la cimentación tenemos aproximadamente 1.18. Estamos en kilonewton metro cuadrado, ¿sí? El equivalente en kilos centímetro cuadrado más o menos va a ser 1.18, 1.17, por ahí. Entonces vamos a revisar por acá. ¿Sí? Vamos a revisar cuánto nos ha salido a nosotros eh, el cálculo ahí en la presión de servicio. Ahí está, tensiones en servicio. Las presiones se deben revisar en servicio en la fundación. Tienes ahí, mira, 1.19 kilos centímetro cuadrado. Para la otra zapata, tiene que ser 1.29 para la zapata cuadrada, céntrica, 1.29. Vamos a revisarla también por ahí por el medio. ¿Sí? Por el medio. Entonces tienes ahí 1.27, ¿sí? 1.28, ahí está, ¿no? 1.28, ahí está. ¿Y cuánto tienes acá? 1.29 kilos centímetros cuadrados. Y ahí está. Estamos viendo resultados idénticos, idénticos, ¿no? Entonces, de esa manera también verificamos las presiones que hay en el suelo. Muy bien, excelente, excelente. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte que viene, ¿sí? Es la verificación con el software. Eso es lo que vamos a hacer. Verificación con el programa. Para ello nos vamos a ir al esquema de armado, porque ya hemos revisado prácticamente todo. Aquí se resume prácticamente todo. Entonces vamos a revisar el esquema de armado. Y aquí vamos a hacer la revisión, ¿sí? Con el software, la comparativa con el software. Muy bien, ahora vamos a hacer la verificación con el software. Vamos a hacer una comparativa de todo este diseño que hemos realizado de esta cimentación conectada y vamos a comparar el refuerzo de acero. Empezamos por esta zapata que es la zapata de medianería en la dirección Y, en esa dirección. Se necesita 8 varas del de 16. 8 varas del de 16. Ese es el refuerzo que se necesita. Vamos al programa, vamos al Save, ¿sí? Y vamos a pedir que nos muestre el refuerzo que se necesita. Ahora en aquí hay dos conceptos importantes, ¿no? Ahí nos está saliendo, 8 varas del de 16. El de cálculo, para que nos muestre el de cálculo, tú tienes que quitar este check de ahí para que te muestre la armadura de cálculo. Entonces, la armadura neta de cálculo es esta. Te dice que se necesita 6 barras del de 16. Pero la armadura mínima te está diciendo que necesita 8 barras del de 16. Y como en esta zapata predomina el mínimo, entonces se le está colocando ahí el mínimo. 8 barras del de 16. Por lo tanto, coincidimos con el 6. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. 8 barras del de 16, 8 barras del de 16. Luego, vamos a comparar, bueno, ya que estamos en esa dirección, también vamos a comparar en la misma dirección para la otra zapata. Se necesita 12 barras del de 16 y vamos en la otra zapata y revisamos y necesitamos 12 barras del de 16. ¿Lo ven ahí? Son 12 barras del de 16. Perfecto. Vamos ahora en la otra dirección. Layer B, dirección en X. Y necesitamos, aquí está, 15 barras del de 16. Nosotros vamos a la memoria. Necesitamos 15 barras del de 16. Y en la otra necesitamos 12 barras del de 16. ¿Sí? 12 barras del de 16. Y vamos aquí y revisamos y necesitamos 12 barras del de 16. O sea, lo mismo. Exactamente lo mismo. También podemos revisar para
para el nervio y ver el área de acero que se necesita, 14.73, que es el acero de cálculo que se ha calculado para la parte superior. Para la parte superior. Pero como esto es una modelación, de placa y un elemento barra, entonces se queda un poco corto en la integración de esfuerzos que hay en el nervio. Entonces, por eso es que a veces pensamos, por ejemplo, incluso podemos pensar aquí que la cimentación necesita refuerzo de acero en aquí arriba y abajo, pero eso es un error. Eso es porque realmente la integración de esfuerzos no se está realizando correctamente y eh, aquí hay un problemita. Claro, abajo todo bien, nos coincide todo bien, la barra de abajo, tal cual tiene que ser una zapata, ¿no? Tiene que tener el refuerzo. Ahora vamos a corroborar. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Cuál es la verificación que se tiene que hacer? Para conocer el verdadero comportamiento de una estructura como esta, se tiene que hacer la modelación por elementos sólidos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí verdaderamente vamos a conocer el comportamiento de esta cimentación. ¿Quieren verlo? Vamos en aquí en el RFM. Yo he escogido RFM porque es un software donde nosotros podemos modelar elementos sólidos fácilmente y la discretización, el mallado es mucho, mucho más rápido que cualquier software que haya utilizado, que yo haya conocido. Entonces, me gusta mucho en ese sentido, entonces por eso lo he escogido ahí. Y se puede hacer en cualquier software de análisis por elementos finitos. Pero yo en aquí les voy a mostrar por RFM para que podamos ver los resultados. Muy bien. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Cómo es el comportamiento de la zapata? ¿Cuál es su comportamiento que tiene esta fundación? Para ello, vamos a mostrar para el estado límite de servicio, vamos a ver la deformación de la zapata. Aquí tengo, en este edificio, tengo vigas de fundación, tengo ahí una zapata conectada y tengo otra que es la combinada. Y a nosotros nos interesa esta, ¿sí? Nos interesa esta, por lo tanto la vamos a aislar, la vamos a aislar. Es decir, vamos a mostrar solamente esto para poder ver a más detalle qué es lo que está pasando con esa cimentación, con esta. Entonces voy a quitar ahí los resultados y lo que voy a hacer a continuación es seleccionar solamente esa cimentación, ¿sí? Solamente la cimentación. No quiero otros elementos, solamente quiero a nuestra cimentación nada más. Entonces ahí la selecciono. Con Shift puedo seguir aumentando la selección y ahí está. Y digo en aquí que me muestre por la visibilidad de los objetos seleccionados. Entonces tengo ahí la columna y tengo ya también la cimentación, ¿no? Entonces yo puedo ver ahora los resultados. Puedo ver la deformación y esa es la deformación que tiene esta cimentación. Voy a ocultar estas columnas porque no me hace falta verla ahí. Voy a ocultar esos elementos. Esos nodos igual los puedo ocultar. De tal manera que me quede solamente con la cimentación. Miren ahí. Esa es la cimentación. Esa es la cimentación. ¿Qué les parece? La deformación que tiene es esa, la real. El verdadero comportamiento que tiene la cimentación. Entonces aquí, como tiene una curvatura aquí, de seguro esta parte va a estar traccionada. De seguro. Aquí va a haber tracción. Miren cómo está la deflexión de esa viga. Y abajo, de seguro va a haber compresión. Por aquí, si el nervio continúa, aquí hay tracción. De seguro que va a haber tracción ahí. Pero la mayor tracción que se va a llevar, el nervio va a ser ahí. Ah, lo queremos ver. Queremos ver esfuerzos.
lo veamos. Vamos a sólidos, vamos a esfuerzos en X, y ahí está. Voy a un poquito mover esto aquí. Y ahora sí, lo que les acabo de decir. Vamos a chequearlo por resistencia, para el diseño por resistencia. Entonces, miren, 0.53. Ajá. Kilonewton centímetro cuadrado de tracción, esfuerzos de tracción en toda esta parte que está aquí. O sea, la tracción se está concentrando en el nervio, en la viga de conexión. Y abajo se está comprimiendo, ¿no? Se está comprimiendo, bueno, un cierto ahí, el esfuerzo es, ahí lo vemos, menos 0.27, menos 0.43, ahí está el esfuerzo de la viga que se está comprimiendo abajo. Y aquí la viga nuevamente se tracciona con menos 0.53, menos 0.40. Ahí se sigue traccionando en esa parte. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se estará traccionando también la zapata? ¿No? La zapata esta, miren ahí el esfuerzo es bajísimo. Ahí está. El esquema de colores te ayuda a identificar. Es bajísimo. Es bajísimo. Ahí está. Entonces, quien verdaderamente se está llevando todo el esfuerzo de tracción en la parte superior es el nervio. Por lo tanto, con eso podemos decir que no se necesita refuerzo por tracción en la parte superior. No se necesita. No se necesita. O sea, es la viga, puramente la viga, quien se va a llevar todos los esfuerzos traccionantes en esta cimentación. Los esfuerzos traccionantes en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Ahí está. Entonces de esa manera corroboramos aquello, ¿no? Corroboramos aquello. Corroboramos eso, de esa manera. Otro de los resultados. Queremos ver, por ejemplo, en aquí, el diagrama de momentos. Voy a deshabilitar los sólidos y voy a mostrar únicamente los resultados. Bueno, le voy a impedir esta, le voy a impedir esta y le voy a impedir esta. O sea, voy a ocultar esas y me quedo solamente con esto. Miren ahí. Y le voy a decir además que me muestre tensiones. Y le voy a decir además que un poquito lo escalemos por 2. Y miren ahí. Justamente ahí se da la mayor tracción en la vida. Justamente ahí. Y aquí abajo también, ¿verdad? Tienes ahí los esfuerzos en la vida. Ahí está. Ese diagrama que tú estás viendo ahí de momentos negativos y positivos es idéntico, idéntico a este diagrama que tú has visto aquí. Por elementos finitos, integración mediante una barra de integración en RFEN y aquí está el diagrama manual que lo hemos realizado nosotros en el programa por el método rígido, ¿no? El método rígido. Este es un método elástico porque considera resortes. Considera resortes. Y ahí está. Es idéntico. Idéntico. Esta barrita incluso la podemos ocultar. Ahí. Y de tal manera que me quede solamente la viga de integración, el nervio. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Obviamente, como hacemos un análisis por elementos sólidos, se integran todos los esfuerzos, también integras los esfuerzos normales, integras los esfuerzos flexionantes, y con todos esos esfuerzos se realiza el cálculo del acero que se necesita en esa viga, ¿Lo vamos a ver? Sí, a ver, lo veamos. Sería el acero que hay de la zapata conectada en la viga. Ahí está.
¿Cuánto se necesita? Ahí está clarito. 6 barras del 20. 6 barras del 20. ¿Cuánto dice tu esquema? El esquema de armado. Me dice, sí, 6 barras del 20. ¿Cuánto se necesita arriba? Arriba, 6 barras del 20. Ahí está, 6 barras del 20. 6 barras del 20. Obviamente un análisis por elementos finitos es mucho, mucho más preciso. O sea, hay una variación en una barra, pero es la armadura que el software está incorporando. Está incorporando en esta viga, ¿no? Entonces se necesita 6 barras del 20 y 6 barras del 20 abajo. Lo está colocando el software de forma simétrica. De tal manera que cuando uno evalúa la capacidad de esta viga para el doble armado con ese refuerzo, la capacidad satisface los mismos momentos que nosotros hemos calculado aquí, o los momentos que tenemos en aquí, estos momentos de diseño. Satisface. Entonces, ese es el doble armado que propone el RFEN, ¿no? Y que es muy idéntico a lo que nosotros habíamos sacado. Y en el SAFE, en cambio, ahí nos quedamos cortos, porque solamente dice arriba nada más se necesita las 5 barras y abajo dice nada, no informa nada. Pero realmente sí se necesita. Lo dice nuestra memoria y lo dice también aquí el RFEN en su cálculo. ¿Qué se necesita? Y este es un análisis por elementos sólidos. Obviamente que es tremendamente más preciso que un análisis de placas y un análisis de barras. Es mucho más preciso. Entonces ahí está. Muy bien, entonces ya con eso, pues terminamos de verificar, ¿sí? El diseño de la viga, ¿no? De nuestra viga de cimentación. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es también verificar estos aceros que están aquí en el software, en el RFEN. Entonces, ¿cómo lo puedes verificar? Bueno, para ello vamos a necesitar habilitar todos los demás elementos. A ver, vamos a cancelar el modo de visibilidad. Ahí está. Y de tal manera que nos acerquemos ahí. Ahí están las 6 barras del 20, las 6 barras del 20 en el nervio, en el nervio. Lo siguiente es, vamos a ver en la zapata conectada en la medianería dirección Y. Ajá, ahí está. ¿Cuánto necesitas? 8 barras del de 16. ¿Cuánto necesita en la memoria? 8 barras del de 16. Ahí está. En X, 15 barras del de 16. Vamos a chequear. En X. En X, medianería, X, ahí está, 15 barras del de 16. ¿Lo ven ahí? 15 barras del de 16. 15 barras. Y finalmente para la otra cimentación, esta que está aquí, vamos a chequear a ver cuánto es la armadura que se necesita. Lo chequeamos. Esta es la cuadrada dirección, está en X, cuadrada dirección Y. Aquí está. ¿Cuánto se necesita? 12 barras del de 16. Y es simétrica, ¿no? En las dos direcciones. ¿Cuánto se necesita? 12 barras del de 16. Con eso corroboramos todo el diseño realizado de forma manual y en los programas. Y en los programas. Ahí está. O sea, ya tenemos todo el cálculo. Tenemos todo el cálculo y, o sea, hemos realizado el cálculo para las dos direcciones en la zapata, en el nervio. Lo hemos verificado a través de elementos sólidos, a través de nuestra cimentación modelada en el RFEN, ¿sí? Y se saca pues lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces, de esa manera es como se realiza un buen diseño. Un buen diseño tiene que tener toda esa verificación. Entonces, de esa manera, ustedes, pues, finalmente ya tienen
esta memoria de cálculo, verificada con los software de análisis y diseño estructural. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, esta memoria, ¿sí? Esta memoria, ustedes ya la pueden encontrar, ya la pueden descargar, ya la pueden adquirir. ¿De dónde? De nuestra página web. Ahí tenemos un sitio, un lugar específico donde subimos todas las memorias de cálculo que vamos trabajando y se suben ahí a la plataforma. De ahí la pueden comprar, la pueden adquirir y la pueden descargar y utilizar para sus proyectos. Y además informarles, ¿sí?, que esta memoria de cálculo, bueno, la pueden adquirir de forma independiente. Es decir, voy, me compro la memoria de cálculo y la utilizo. Porque de todas maneras, igual ya saben, este video tutorial es para que ustedes puedan aprender a usarlo. Ahora ya la saben usar. Pero hay un plus, hay un plus. En el curso de fundaciones, de fundaciones superficiales, esta memoria de cálculo y las memorias de cálculo que corresponden a viga de fundación, vigas combinadas y zapatas, está incluido dentro de ese curso. Y ahí en el curso pues van a aprender a detalle lo que es el RFEN, cómo se diseña, cómo se hace este modelo, cómo se hace la modelación por elementos sólidos, cómo se hace la barra, cómo se integra los esfuerzos dentro de esta barra. Entonces, todos los conceptos que hay por detrás lo van a aprender ahí en el curso de fundaciones. O sea, a todo detalle. Y van a tener ahí cada una de las memorias que se van a utilizar para las fundaciones superficiales. Vamos a ver zapatas aisladas, zapatas con vigas de fundación, losas de fundación, zapatas conectadas y combinadas. Entonces, esas memorias están incluidas dentro del curso, dentro del curso. Y ahí pues ya no la van a necesitar comprar, ¿no? Ese es el plus. Pero los que quieran adquirirlo de forma independiente, también la pueden comprar. Por decir, alguno necesita la memoria ya mismo, ahora mismo, para poder diseñar su fundación, la puede adquirir ahí de la plataforma, de forma independiente. Entonces ahí va a estar la memoria de cálculo con todos los archivos. Este archivo de RFEN se les va a enviar, este archivo de SAFE también va a estar dentro de la carpeta que van a descargar, este modelo de ETABS también va a estar dentro de la carpeta que van a descargar y, por supuesto, la memoria de cálculo también va a estar ahí. Entonces, ya la pueden comprar. Aquí abajo está el link en la descripción del video. Ahí se va a dejar el link para que la puedan adquirir. Muy bien, entonces ha sido un gusto poderles presentar esta herramienta de cálculo, porque esto nos va a servir bastante a cualquier ingeniero estructural que esté diseñando pues, un edificio, que toque diseñar las fundaciones. Esta es la memoria que necesita. Muy bien, entonces nos estaremos viendo nuevamente en una próxima presentación en otra memoria de cálculo. Ya pronto sale la siguiente. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.